Estuvimos hablando entonces hasta el lago de fuego. Estuvimos mirando un poco acerca de estos lugares, diferentes lugares y lo que pasa en cada lugar, aquello para lo cual existe cada lugar. Bueno, algo que no alcanzamos a explicar un poco más, ahí volvieron a poner la imagen, algo que no alcanzamos a explicar un poco más que tiene que ver con el pecado, que es una realidad que determina nuestro destino eterno. Ya lo hablamos expresando que lo que hace la diferencia entre el infierno y el cielo, entre la salvación y la condenación, ¿cuál es? Recibir a Cristo o rechazarlo. Eso es lo que hace la diferencia. Si recibo a Cristo, tengo el cielo. Si rechazo a Cristo, pues tengo el infierno. Tengamos claro algo: todos merecemos el infierno, todos merecemos la condenación, porque todos somos pecadores. El cambio está cuando yo recibo a Cristo. Ahí ocurre un cambio, hay un beneficio extra. Soy salvo, soy perdonado. Por esa razón dice el último texto que leímos: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Porque la diferencia la hace si recibió a Cristo o no. Esa es la diferencia. Ok, Dios no va a llevar al cielo entonces personas que no quieran ir. Desde aquí, desde la tierra, tomamos la decisión si queremos ir al cielo o no. Porque Dios no va a llenar el cielo de pecadores practicantes, sino de pecadores arrepentidos. ¿Cuántos aquí son pecadores? La pregunta es: ¿usted es un pecador practicante o es un pecador arrepentido? Eso, los pecadores arrepentidos vamos al cielo, los pecadores practicantes van al infierno. Y eso no lo digo a manera de juicio, sino a manera de una realidad, de una verdad que hay que enseñar. Este es un tema que puede no ser puede no ser el tema predilecto, preferido por algunos. A algunos les encanta mucho el tema de tú puedes, adelante, y Dios te va a bendecir. Pero qué mayor bendición que ir a la presencia de Dios por toda la eternidad. Y es bueno que estos temas también los tratemos. ¿Cómo puedo estar seguro de que mi destino eterno será el cielo? Ya sabemos que la vida eterna se obtiene por recibir a Cristo y la salvación solo se recibe por gracia. Pero hablemos un poquito del paraíso. El libro de Lucas, capítulo 23, 42 al 43... Lucas 23, del 42 al 43, empieza hablando del paraíso. No son muchos textos donde se habla del paraíso como tal, la palabra paraíso, son algunos, pero pues sí está el concepto claro en la Biblia del cielo o la eternidad. En otra parte lo llama cielo nuevo, tierra nueva, en otra parte habla de la nueva Jerusalén, pero que hace referencia. Jesús le dijo al ladrón, o mejor, el ladrón le dice en el 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el seno de Abraham. ¿En dónde? En el paraíso. ¿No era el seno de Abraham? Ok. Las personas antes de venir Cristo, iban a este lugar llamado el Hades, y especialmente ese espacio llamado el seno de Abraham, que era el lugar donde iban las personas a ser consoladas, la gente que era salva. Tenga en cuenta que la gente antes de Cristo también se salvaba, ¿sí? Pero el Salvador, ¿quién es? Cristo. ¿Y cómo se salvaban sin Cristo? Habían unos mandamientos que ellos tenían que seguir, y según su conciencia, si a conciencia ellos sabían que habían guardado la palabra del Señor, no sin equivocarse, pero a conciencia habían hecho lo mejor por guardar la palabra, eso era tenido en cuenta para su salvación, aparte de guardar todos los sacrificios del cordero cada año y el sacrificio por sus pecados. Y era la manera como la persona podía acceder a la salvación, pero las personas en sí no conocían a Jesús.
porque Jesús como Salvador no había venido y Jesús no había muerto en la cruz del Calvario. Entonces, una de las cosas, y esto es, digamos, una teoría en el sentido de que no es tan absolutamente claro la manera como esto ocurre, pero la Biblia muestra a Jesús diciéndole a este ladrón que va a morir ese día. ¿Y a dónde van las personas hasta ese momento? ¿Hasta dónde iban las personas que morían? Si eran salvos, al seno de Abraham, y si estaban perdidos, al Hades. Pero Jesús le habla a este hombre diciéndole: vas conmigo al paraíso. Y ahora vamos a mirar algo que enseña el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo es el que dice que el paraíso no queda en el infierno, que el paraíso queda en el tercer cielo. Ya lo vamos a mirar. Entonces Jesús le está diciendo al joven o al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso, hacia el cielo. Ahorita lo vamos a mirar. Y entonces, ¿qué pasa con la gente del seno de Abraham? ¿Por qué ya no van al seno de Abraham? Entonces la teoría que existe es esta, que lo que dice la Biblia, que Jesús cuando muere descendió a las partes más bajas de la tierra. Ya lo leímos hace un momento. Si quiere lo recordamos el texto, permítame lo busco acá. Permítame, se lo busco. Romanos capítulo 10, versículos 6 y 7. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y hay otro texto que dice que Cristo bajó a las profundidades, llevó cautiva la cautividad, subió a lo alto y dio dones a los hombres. En otro texto, como en el libro de Pedro, hace la referencia de que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Sí? Y entonces es una teoría, porque vuelvo y digo, no es tan claro, y hasta ahí uno tiene que decir es una teoría. Cuando hay algo muy claro, tiene que decir así es. Que en ese momento lo que el Señor hace es revelar la salvación que hay en Él, revelarse Él como el Salvador a esta gente que murió con la esperanza de la salvación, pero sin conocer al Salvador. Y que cuando Él hace esto, entonces los toma y los lleva al paraíso. Es la teoría, y digo teoría, vuelvo a explicarlo porque no es tan clara la forma, pero lo que sí es claro es que las personas que mueren en Cristo van al paraíso. Y se lo dice al ladrón que está a su lado en esa cruz. Miremos el texto de Corintios, donde el apóstol Pablo habla del paraíso. Corintios. Es que me salté. Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4. El apóstol Pablo, segunda a los Corintios 2, del 2 al 12, del 2 al 4, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y luego dice: y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y entonces el apóstol Pablo está hablando de una revelación. ¿De quién? ¿Quién tuvo esa revelación? Él mismo. Cuando él dice conozco a un hombre, está hablando de él mismo. Y dice que fue arrebatado, y él nos explica si fue en el cuerpo que fue hasta allá o fue en su espíritu que fue hasta allá. Él no lo tiene claro, dice él, Dios lo sabe. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Pero fue arrebatado, primero dice, al tercer cielo, y luego dice fue arrebatado al paraíso. Entonces el paraíso está ubicado exactamente ¿dónde?
en el tercer cielo. Y la Biblia hasta aquí nos hace darnos cuenta que por lo menos hay tres cielos. Tres cielos. Y hay un primer cielo que nosotros llamamos cielo, que es esto que vemos, la atmósfera. Pero hay un segundo cielo que es lo que cubre la tierra y donde están los otros planetas, a lo que llamamos el espacio. Y hay un tercer cielo que está por encima de eso. Si hay más cielos, no lo sé, Dios lo sabe. Pero el texto en la Biblia no muestra si hay un cuarto, quinto, sexto, séptimo cielo. Cualquiera puede decirlo, pero la Biblia no lo dice. No estoy diciendo que no exista, solo digo que la Biblia no lo dice. Es mejor decir lo que la Biblia dice y no suponer tantas cosas. Entonces, él sí dice, fue arrebatado al tercer cielo, fue arrebatado al paraíso. Entonces, el paraíso no queda en el infierno, donde estaba el seno de Abraham. El paraíso queda en el cielo. Sin embargo, así como el Hades es un lugar de espera a que las personas tengan la condenación y sean arrojadas al lago de fuego, el paraíso, como lo era el seno de Abraham, es un lugar de espera a que las personas vayan a la eternidad con Dios. Esta es una cosa importante de tener en cuenta. Así como cuando la gente muere en pecado, Dios no la juzga y la manda al lago de fuego inmediatamente. Asimismo, cuando las personas creyentes mueren, no van inmediatamente a la presencia de Dios. Esperan también. ¿Qué esperan? El juicio, pero no. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. La persona que tiene a Cristo ya fue juzgada y fue declarada salva y perdonada. También la Biblia habla del juicio ante el gran trono blanco, donde las personas serán juzgadas por la calidad de sus obras y serán premiados. Pero hay algo que esperan las personas, así como lo que esperan los que van a ser condenados: la resurrección. La gente no es condenada sino hasta que resucita. Su cuerpo vuelve a la vida y son condenados completicos. La gente no va al cielo hasta que es resucitada. Y es cuando la Biblia habla del arrebatamiento. Ojo con esto. Ojo con esto. Cuando Cristo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Y en el arrebatamiento de la iglesia dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y lo que está mostrando aquí es que la gente resucita para recibir al Señor. Entonces, ¿con quién no estaban? Con el Señor. No estaban con el Señor. Se encuentran con el Señor cuando resucita. Es que mi Biblia la tengo por allá, aquí en esta no tengo la Biblia. Busquemos un momentico 1 Tesalonicenses 4:13. Ese texto no lo tengo acá anotado, pero creo que es el 13. Si lo pueden poner en pantalla, a ver, por ahí. Eso, ahí está. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Siga. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Una pausa. Ahí habla de los que duermen, y por eso algunos confunden diciendo que la gente que murió está dormida, esperando el arrebatamiento o el juicio. Pero la palabra dormir se utiliza como sinónimo de morir, porque cuando la persona muere parece que estuviera dormida. No es porque están dormidos en la eternidad, están despiertos, activos, pero su cuerpo aparentemente se ve dormido. Por eso la palabra dormir se usa como sinónimo de morir, los que murieron o los que duermen. Listo. El versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, los que durmieron, o sea, los que murieron, van primero. No los vamos a preceder, ellos van primero, nosotros detrás. ¿Quiénes nosotros? Los que estén vivos en el momento de que Cristo venga. Cuando Cristo venga por su iglesia, habrá gente que habrá muerto hace rato y otros creyentes estarán vivos, esperando. ¿Quiénes se irán con el Señor? ¿Los que murieron o los vivos? Todos, pero primero los que habían muerto, y luego los que estén vivos serán transformados.
Y mire lo que dice el siguiente: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El 17: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Si van a recibir al Señor en el aire, no estaban con el Señor, estaban en el paraíso esperando al Señor. Ok, Primera de Corintios capítulo 15. Ella pregunta, cuando dice que resucitaron, ¿es solo el alma o es el cuerpo? No alcancé a hacer lo mismo que ella hizo. ¿Es solo el alma o es el cuerpo? Pero según Primera de Corintios 15, creo que, no sé si es el 50, pongamos un momentico el 50. Primera de Corintios 15, 50. Bueno, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Siga. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué es lo mortal de nosotros? El cuerpo. Ok, vamos a seguir leyendo. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de mortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias han dado a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, está firmes, constantes. Bueno, ya ahí termina. Pero los versículos anteriores, devolvámonos al 40. Yo quiero mostrarle, porque está el versículo exacto y no que no tengo cómo verlo aquí. Primera de Corintios 15, 40. Eso, entonces leamos más bien desde el 35. Es que no me acuerdo exactamente el versículo. Voy a ver si lo encuentro por acá. Dice el texto, ese. ¿Cómo dirá alguno, cómo resucitarán los muertos? Y la pregunta es, ¿con qué cuerpo vendrán? Sigue leyendo y usted va a encontrar lo que dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Lo que siembra no es el cuerpo que has de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Y de ahí para allá usted lee, y lo que resucita es el cuerpo. Porque el alma y el espíritu no mueren. El libro de Eclesiastés dice que cuando una persona muere, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, y el polvo vuelve a la tierra, al polvo. ¿Qué es el polvo de nuestra ser? ¿Cuál es el polvo? El cuerpo. El cuerpo es el que muere, el cuerpo es sepultado, y el cuerpo es el que se destruye, y el cuerpo es el que resucita. Y hasta que no haya resurrección, no se encuentran las personas con el Señor. Y hasta que no haya resurrección, no serán echados a la condenación eterna. Tiene que ocurrir primero la resurrección. Por eso las personas, cuando mueren, no van derecho a la presencia de Dios. Sí están en un lugar de consuelo, como veíamos en el seno de Abraham, que ahora vemos que es el paraíso, pero la persona está en espera de su redención. ¿Usted ha escuchado esto? El día de la redención. Si ya somos salvos, ¿por qué esperamos un día de redención? ¿Qué va a ser redimido? El cuerpo. El cuerpo tiene que ser redimido, y la Biblia dice que el pecado está encerrado en el cuerpo. Solo cuando el cuerpo muere y resucita es redimido. Ya no tiene más contacto con el pecado. Solo cuando nosotros resucitamos nos vamos a ver con el Señor cara a cara, tal como Él es, y todo lo que la Biblia dice al respecto. Antes, no. Ahora alguno dice: ay, pero esperar más. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Lo que a la persona le puede parecer una eternidad, en realidad no es mucho tiempo. De hecho, la Biblia puede mostrar esto como algo muy rápido. Entonces, según el apóstol Pablo, el paraíso queda en el tercer cielo,
y es el lugar donde las personas van a esperar su redención, que sean resucitados. La primera parte ocurre en el momento del arrebatamiento de la iglesia. La segunda parte, la resurrección de los justos, porque eso ya lo hablamos en otro tiempo. Bueno, ya lo hablamos en otro tiempo, y la resurrección de los justos ocurre por lo menos en 3 ocasiones diferentes. La primera en el arrebatamiento de la iglesia, la segunda al final de la gran tribulación, en Apocalipsis capítulo 20, no sé si es el versículo, no, el capítulo 19, miremoslo un momentico, Apocalipsis capítulo 19, a ver si lo encuentro por acá. Dice, no, es el 20, gracias. Apocalipsis capítulo 20, dice el versículo 4, Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mire que aquí está hablando de las personas que fueron decapitadas. Dice, vi sus almas, y luego dice, y vivieron. Si vio el alma, ¿qué era lo que estaba viendo? Su ser espiritual. Y si luego dice, y vivieron, ¿qué era lo que vivió? Su cuerpo. Entonces, dice este texto que no fueron todos los cristianos que murieron en el mundo desde que el mundo fue creado, sino los que fueron decapitados. Y esa decapitación es la que habla Apocalipsis, que hará el anticristo sobre la gente creyente que no niega su fe. Entonces, al final de la gran tribulación hay resurrección de justos, otra vez. Y al final del milenio hay resurrección de justos otra vez. Cuando hablemos del tema del milenio, un día de estos, pronto, nos vamos a dar cuenta que la gente piensa que cuando llega el arrebatamiento de la iglesia, el mundo se acaba. Y cuando llega el arrebatamiento de la iglesia, el mundo no se acaba. El mundo sigue, se acaba la tercera parte del mundo prácticamente. Pero el mundo sigue y empieza el periodo del milenio. Y al final del milenio, entonces es donde ya se acaba el mundo. Es donde la tierra será destruida, que dice el apóstol Pedro, que todo será consumido por el fuego, que Dios ha reservado la tierra que hoy existe para el fuego, no como el agua en el tiempo de Noé, dice Pedro. Entonces hay gente viva después de la gran tribulación, hay gente viva después del arrebatamiento en la gran tribulación, hay gente viva después de la segunda venida de Cristo en el milenio. Por eso es que gente viva, gente muere, luego tendrán que resucitar. Pero la resurrección de los impíos o de los injustos o los pecadores ocurrirá una sola vez, que ya lo miramos en la charla anterior, y ante el juicio, ante el gran trono blanco, todos estarán de pie, resucitarán, serán juzgados y echados al infierno. Apocalipsis 2:7, hablando un poquito del paraíso, Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está ¿dónde? En medio del paraíso de Dios. Luego, si vamos a Apocalipsis 21, Apocalipsis solo tiene 22 capítulos. Ya en el 21, versículo 1 en adelante, mire cómo dice, hablando del paraíso, ¿no? 21:1. Después vi un cielo nuevo y una tierra, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Usted no ha ido al mar? Los que no han ido vayan, que después ya no. Y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, ¿la qué? La nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía aquí el tabernáculo. ¿Qué es la palabra tabernáculo? Habitación o vivienda.
En otras palabras, he aquí Dios viviendo con la gente, o Dios viviendo con su pueblo, o Dios viviendo con los hombres, el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, lo dice más abajo, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios, sí, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá, ¿por qué no habrá muerte? Porque ya se murió. Suena raro que la muerte se muera. Oseas dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Y en Corintios dice que el postrer enemigo en ser destruido será la muerte. 1 Corintios 15. Entonces ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Párela ahí un momentico. La Biblia dice que Dios en medio de la tierra construyó o edificó o plantó, es la palabra que usa, un huerto. A ese huerto con alguna frecuencia la gente lo llama sí, es el Edén, pero lo llama paraíso. Lo llaman el paraíso. Y hay una similitud en lo que la Biblia muestra de Génesis antes del capítulo 3. Del 3 para acá la cosa fue muy triste y muy complicada, pero antes del capítulo 3, el lugar donde Dios puso al hombre era un paraíso. Un lugar donde no había llanto, donde no había dolor, donde no había clamor, donde no había hambre, donde no había enfermedad, donde no había nada de eso. Llega el pecado en el capítulo 3 y de ahí para acá no ha sido sino dolor, llanto, tormento, problemas y un poco de cosas. La Biblia en Corintios dice que Dios se propuso en Cristo restaurar todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que cuando la Biblia dice en Corintios, en Apocalipsis 21, que habrá una nueva ciudad, una nueva tierra, unos nuevos cielos, es Dios restaurando las cosas. Y entonces por eso dice en Apocalipsis 2 que le dará del árbol de la vida que está en el paraíso, porque en esta nueva tierra, en este nuevo cielo, las primeras cosas, el dolor, la enfermedad, el llanto, el tormento y todo lo demás ya habrá pasado. Y todo es hecho de nuevo, un paraíso donde las personas pueden vivir. Ahora, hay un paraíso donde las personas van, pero está este lugar al que se le llama el cielo nuevo, la tierra nueva, o se le llama a la nueva Jerusalén, o simplemente la eternidad con Dios, donde las personas estaremos sin llanto, sin dolor, sin enfermedades, sin problemas, sino que estaremos más o menos como cuando estuvo el hombre antes de pecar. Y es donde Dios habrá restaurado las cosas con el hombre. ¿Hasta ahí va bien? Lo demás lo veremos en la próxima. Faltan 6 minutos para terminar. Le termino con algo. ¿La qué? ¿Está bueno el tema? Nos quedamos, ¿cierto? Sigamos. Todos los demás se van, pero seguimos nosotros nomás. En esta parte, ya la hermana ya claudicó, ya se quedó allá, ya volvió a la vida, resucitó. Listo. Encontramos entonces que el Señor restaurará todas las cosas. Allí, de hecho, Apocalipsis 21, si seguimos, dice: ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Y me dijo: ¿qué? O sea, ahí terminó. Ahí restauró las cosas. Las que están en los cielos, porque ya los ángeles que se apartaron están en el lago de fuego. Las que están en la tierra, porque la muerte que entró por el pecado está en el lago de fuego. Porque la gente que se rebeló está en el lago de fuego. La tierra que fue maldecida por el pecado del hombre está destruida, toda fue consumida. Pedro dice que delante de, en Apocalipsis 20 dice que cuando el Señor está en su trono, la tierra huyó delante de él y no se halló lugar para ella. En Pedro dice que fue destruida por el fuego, porque la tierra tiene que ser redimida. ¿Sí? ¿Se acuerda que la tierra está bajo maldición? ¿Se acuerda que en Romanos dice que la tierra anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios? Y algunas veces lo decimos como que los hijos de Dios prediquen.
pero realmente significa que cuando los hijos de Dios sean redimidos, la tierra será redimida. Y la tierra redimida a través del fuego es destruida y Dios hace una nueva. Entonces cuando Él dice, hecho está afirmando, cumplí, cambié todo, redimí todo, volví todo al origen, como debía ser, como era al principio. Luego dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Y mire lo que dice después, al que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. No es la Jerusalén que está en Israel, es una nueva, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y de ahí para allá empieza a describir y habla de las 12 tribus de Israel. Pero antes de hablar de las 12 tribus de Israel, está hablando de la esposa del Cordero, y la esposa del Cordero es la iglesia. Y es cuando la Biblia dice que Dios de los 2 pueblos hizo uno, de Israel y de la iglesia hizo un pueblo, y ahí estaremos con el Señor para siempre. Y hasta ahí, se acabó. Pongámonos en pie. Obviamente, entre lo que hablamos hoy, quedaron muchas cosas por hablar, como detalles de las cosas que deben ocurrir. Pero me llama la atención, ya en el capítulo 22, que es el último, este que estábamos leyendo es el 21, pero el 22, si lo miramos un momentico, termina diciendo que estas palabras son verdaderas, y si alguno le añade, pero miro hacia acá en esta Biblia, me muestra algo. Apocalipsis 22, si lo ponen allí en pantalla un momentico, dice, que lo pague y se va. Bueno, dice el versículo 4, 5, 22:5, no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Mire lo que dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. Adora, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Obviamente quien está hablando es el ángel, y de parte de Dios, y está cerca. Y uno dice, uy, no, está demorado. Está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, ¿usted qué es? Santifíquese todavía. Como quien dice, si usted no se ha decidido a esta hora, lo va a agarrar el tiempo en la condición que está. Es injusto, lo va a agarrar siendo injusto. Pero si usted es santo, lo va a agarrar siendo santo. Santifíquese todavía. Y el Señor al final en este texto lo que le dice a la gente o a la iglesia es, esto va a pasar, esto es real. Y yo tengo la idea, por lo que dice la palabra, de que lo que nos espera, y dijo el apóstol Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente en nada son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y no está hablando solamente de lo que Dios puede hacer mañana aquí en la tierra por nosotros, sino de lo que va a pasar en la eternidad.
Yo voy a la eternidad con Cristo mientras me mantenga unido a Cristo, mientras permanezca en Cristo. Si vienen problemas, si vienen dificultades, mi deber es permanecer en Cristo, mantenerme en Cristo, unido a Cristo, permanezca en Cristo. Y es lo que la palabra nos enseña. En el Evangelio de Marcos dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y no porque la salvación se recibe al final, sino porque se mantiene hasta el final. Y es lo que el Señor nos habla. Hay un cielo, hay un infierno, y a veces nosotros estamos demasiado entretenidos con la tierra. No nos preocupa el cielo y no nos preocupa el infierno, porque la tierra nos tiene copada toda nuestra atención. Y en medio de eso a veces estamos descuidando nuestra salvación. Preocúpese. El apóstol Pablo dijo: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Tómeselo en serio. Cada vez que sienta que ha pecado, pida perdón. Procure meterse con el Señor. Esta semana de santificación va a tener como énfasis la llenura del Espíritu Santo. Y de verdad no hay manera de uno permanecer en Cristo sin el Espíritu Santo llenando nuestra vida. No hay manera. Y como que empecé a predicar otra vez, entonces mejor terminemos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos alumbras el entendimiento. Nos recuerda las cosas que debemos saber, que tal vez aprendimos y podríamos haber olvidado o haber pasado por alto. Señor, perdónanos cuando estamos tan ocupados con el trabajo, tan ocupados con la familia, tan ocupados con los sentimientos y las relaciones sentimentales, tan ocupados con las finanzas, con la consecución de dinero, de casa, de carro. Y no me refiero a que nada de eso sea importante, Señor. Tú lo dijiste, Señor, esos son añadiduras. Y tú dijiste en tu palabra que tú suplirás todo lo que nos falta. Pero, Señor amado, tú dijiste que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Tú dijiste que nos ocupemos con temor y temblor en nuestra salvación. Y precisamente lo que nos ha pasado a veces es que por andar detrás de la plata, detrás de la casa, detrás de la muchacha, detrás del muchacho, detrás del trabajo, detrás del estudio y detrás de tantas cosas, hemos descuidado nuestra salvación. Y la tierra nos ha hecho olvidar del cielo y del infierno, porque las cosas que vivimos, Señor, nos han hecho distraer a tal punto que a veces no pensamos en la eternidad. Y seguramente, Señor, muy tarde o temprano, más temprano que tarde, nos tendremos que encontrar en la eternidad, Señor, y allí no hay forma de cambiar las cosas. Ahora es donde se toma la decisión. Ese día que muramos no se compra el tiquete se compra desde hoy y se guarda en un lugar seguro para no perderlo nunca. La salvación la recibimos desde ahora y la guardamos hasta el fin. Perseveramos en nuestra esperanza. Señor, pasamos los padecimientos si es que vienen padecimientos. Atravesamos las adversidades si es que vienen adversidades. Superamos las pruebas si tú nos pones pruebas para fortalecernos. Superamos las tentaciones que el diablo pone para hacernos caer y desanimar en este camino, Señor. Pero tú dijiste en tu palabra: el que es injusto sea injusto todavía, pero el que es justo siga practicando la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía, porque estas palabras son fieles y verdaderas, y tú vienes pronto y tú nos anhelas. Entregaste tu vida en la cruz porque nos anhelas, porque nos amas, porque no quieres pasar la eternidad sin nosotros. Tú no sufres si nosotros no estamos, pero nosotros sufriremos si tú no estás en nuestra vida en la eternidad. Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por salvarme, gracias por salvarnos. Ayúdame a amarte como tú me amaste. Tú me amaste tanto que te entregaste en la cruz por mí. Ahora a mí ayúdame a amarte y amarte al punto que viva todos los días de esta tierra para ti y solo para ti. Ayúdame a consagrarme. Ayúdame porque voy a buscarte más. Ayúdame porque voy a buscarte mejor. Ayúdame porque voy a servirte no de manera intermitente sino constante. Voy a arriesgarme a seguirte sirviendo. Voy a arriesgarme a seguir liderando aunque algunos me tiren la puerta
falta en la cara, Señor. Yo voy a seguir hablando de tu amor, Señor. Yo voy a seguir guardando los principios de tu palabra, aunque en este mundo me traten de zanahorio, de irrelevante o de anticuado. Yo voy a seguir haciendo lo que tu palabra dice, porque yo te creo, Señor. Yo te amo, sé que me amas y quiero vivir cada día de mi vida en ti y para ti. Señor, guárdanos como pueblo tuyo, guárdanos como iglesia tuya, porque de tu mano nadie nos puede arrebatar. Señor amado, te extiendo mi mano y te pido que la tomes y te pido que no me sueltes. Señor, yo ya he probado que yo me puedo soltar, pero sé que tú no me soltarás. No me sueltes y ayúdame con tu Espíritu Santo para permanecer en ti cada día, cada momento, cada instante, siendo fiel a ti. Y por un instante, por favor, ore por su hermano y dígale: Señor, y fortalece a mi hermano y ayúdale a permanecer fiel. Ayúdale a caminar contigo cada día, Señor, no por temor al infierno, no por el anhelo de ir al cielo, sino por amor a ti. El amor a ti, a ti, a ti, quien eres tú. El amor a ti, mi Padre, quien eres tú. Ese es mi tesoro. Mi tesoro eres tú. Que seas el tesoro de mi hermano, de mi hermana. Fortalécele en tu camino, afírmale en tu verdad. Hoy te damos las gracias, Señor, por tu palabra y por el Espíritu que pones en nosotros, por la vida que traes sobre nosotros.